Quiero empezar este video con una pregunta. Una pregunta que quizás nunca te hiciste, pero cuya respuesta puede explicar gran parte de tu vida. ¿Quién sos cuando nadie te está mirando? No hablo de tu nombre, ni de tu trabajo, ni de los títulos que conseguiste, tampoco de la imagen que mostrás en las redes sociales. Hablo de esa persona que aparece cuando cerrás la puerta de tu casa y te quedas a solas con tus pensamientos, porque ahí es donde vive tu verdadera identidad. Y quiero decirte algo que puede resultar incómodo, pero que es necesario escuchar. La mayoría de las personas no vive de acuerdo con quien realmente es. Vive de acuerdo con la historia que aprendió a creer sobre sí misma. Tal vez, durante tu infancia, alguien te dijo que eras demasiado sensible, o que nunca ibas a lograr nada importante. Quizás creciste sintiendo que tenías que demostrar constantemente tu valor para ser aceptado, o aprendiste que equivocarte era sinónimo de fracasar. Con el paso del tiempo, esas palabras dejaron de sonar como opiniones, empezaron a convertirse en certezas, y sin darte cuenta, construiste una identidad alrededor de ellas. Lo más peligroso es que una identidad no siempre se nota, no aparece escrita en un papel, no se ve en el espejo, pero está presente en cada decisión que tomás. Está en la forma en que hablas con vos mismo, en las oportunidades que aceptás o rechazás, en la clase de personas que permitís que entren en tu vida, en los sueños que perseguís y también en los que abandonás antes de empezar. Por eso, cuando alguien dice, yo soy así, muchas veces no está describiendo quién es, está describiendo quién aprendió a creer que era. Y esa diferencia puede cambiarlo todo. Porque si tu identidad fue construida a partir del miedo, del rechazo o de experiencias dolorosas, entonces también puede ser reconstruida. Quiero que imagines una casa. Si durante años alguien fue agregando ladrillos torcidos, la casa terminará inclinándose. Pero eso no significa que sea imposible reforzar los cimientos y empezar a reconstruirla. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. No importa cuántos años hayas vivido creyendo una historia equivocada sobre vos, siempre existe la posibilidad de construir una nueva identidad. Pero hay una condición. Tenés que estar dispuesto a cuestionar aquello que siempre diste por cierto. Porque la transformación no empieza cuando aprendes algo nuevo. Empieza cuando dejas de creer una mentira que llevabas años repitiéndote. Y esa mentira puede ser una frase tan simple como, no soy suficiente, nunca voy a cambiar, siempre arruino todo, no nací para esto. Hoy quiero invitarte a hacer algo diferente. Durante los próximos minutos, no escuches este video pensando en otras personas. No pienses en tu expareja. No pienses en quien te lastimó. No pienses en quien te decepcionó. Pensá en vos. Porque este episodio no trata de cambiar a los demás. Trata de descubrir quién sos realmente cuando dejas de vivir según las etiquetas que otros pusieron sobre tu vida. Y si me acompañas hasta el final, vas a entender que la identidad más fuerte no es la que nace de la aprobación de los demás, es la que construís con cada decisión que tomás cuando elegís ser fiel a vos mismo. Hay una razón por la que muchas personas pasan años intentando cambiar y nunca lo consiguen. No es porque les falte inteligencia, no es porque no tengan fuerza de voluntad, y tampoco porque no hayan leído suficientes libros o escuchado suficientes consejos. La verdadera razón es mucho más profunda. Intentan cambiar sus acciones, pero nunca cuestionan la identidad desde la que actúan. Y mientras la identidad siga siendo la misma, los resultados terminarán pareciéndose al pasado. Imagina a una persona que durante años se repitió, yo siempre fracaso. Cada vez que aparece una oportunidad, siente entusiasmo al principio, pero en algún momento empieza a dudar. Piensa demasiado, se llena de miedo y termina abandonando. Después mira el resultado y dice, ¿ves? Tenía razón, siempre fracaso. Pero nunca se da cuenta de que no fracasó porque esa fuera su realidad. Fracasó porque actuó de acuerdo con la identidad que llevaba años alimentando. Y esto ocurre en todos los aspectos de la vida. Hay personas que viven convencidas de que no merecen ser amadas. Entonces aceptan relaciones donde no las respetan. Otras creen que nunca van a tener éxito. Entonces abandonan justo cuando estaban más cerca de lograrlo. Hay quienes piensan que nunca podrán cambiar,
y cada pequeño error lo usan como una prueba de que tenían razón. ¿Te das cuenta de la trampa? La identidad funciona como un filtro. No vemos la realidad tal como es. La vemos a través de la historia que creemos sobre nosotros mismos. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de maneras completamente diferentes. Una interpreta un fracaso como el final del camino. La otra lo interpreta como una lección. Una crítica puede destruir a alguien y ayudar a crecer a otra persona. La diferencia no está en lo que ocurrió, está en la identidad desde la que cada uno interpreta esa experiencia. Por eso quiero proponerte un ejercicio. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo sobre vos mismo, no lo aceptes inmediatamente como una verdad. Pregúntate, ¿esto es un hecho o es una historia que llevo años repitiéndome? Porque muchas veces descubrimos que vivimos obedeciendo frases que jamás comprobamos. No soy capaz. Nunca voy a poder. Ya es tarde para mí. ¿Quién dijo eso? ¿Vos? ¿O alguien que habló desde sus propios miedos? La mayoría de las etiquetas que cargamos fueron creadas por personas que tampoco tenían todas las respuestas. Y sin embargo, permitimos que definan nuestra vida. Quiero que recuerdes algo muy importante. Las palabras que repetís todos los días terminan convirtiéndose en la voz con la que dirigís tu vida. Si cada mañana te recordás tus límites, vas a vivir limitado. Pero si cada mañana empezás a actuar como la persona que querés llegar a ser, poco a poco tu identidad comenzará a cambiar. Y cuando cambia la identidad, empiezan a cambiar también las decisiones, las relaciones, los hábitos, y con el tiempo, toda la dirección de tu vida. Por eso este proceso no consiste en fingir que ya sos alguien diferente. Consiste en empezar a comportarte, un día a la vez, como la persona en la que decidiste convertirte. Ahí comienza una transformación que nadie puede quitarte. Hay algo que pocas personas entienden. La identidad no cambia cuando tenés ganas. Cambia cuando empezás a actuar de forma coherente con la persona que decidiste ser. Y esa diferencia es enorme, porque vivimos esperando sentirnos preparados. Esperamos tener confianza para empezar un proyecto. Esperamos dejar de tener miedo para tomar una decisión importante. Esperamos sentirnos seguros para hablar, para cambiar de trabajo, para poner límites o para perseguir un sueño. Pero la realidad funciona al revés. Primero actúas, después aparece la confianza. Pensá en un niño que aprende a caminar. Nadie espera que tenga seguridad antes de dar el primer paso. Sabemos que va a caerse, que va a perder el equilibrio, que muchas veces va a terminar en el suelo. Y sin embargo, jamás pensamos que esos tropiezos significan que no nació para caminar. ¿Por qué somos tan pacientes con un niño y tan duros con nosotros mismos? Cuando nosotros fallamos una vez, enseguida aparecen pensamientos como, no sirvo para esto, sabía que iba a salir mal, mejor lo dejo. Pero un error nunca define quién sos. Lo que realmente define tu identidad es la decisión que tomás después de ese error. Porque siempre tenés dos caminos. El primero es volver a la versión de vos que ya conoces, la que se rinde, la que encuentra excusas, la que abandona cuando las cosas se ponen difíciles. Y el segundo camino es actuar como la persona que querés llegar a ser, aunque todavía no te sientas completamente preparado. Porque la identidad se fortalece cada vez que elegís responder de una manera diferente. Quiero compartirte una idea que puede ayudarte muchísimo. Deja de preguntarte, ¿cómo me siento hoy? Y empezá a preguntarte, ¿qué haría hoy la persona en la que quiero convertirme? Esa pregunta cambia completamente el enfoque, porque deja de poner el control en las emociones y lo pone en las decisiones. Quizás hoy no tengas ganas de leer, pero la persona en la que querés convertirte sí leería aunque fueran 10 minutos. Quizás hoy no tengas ganas de entrenar, pero esa nueva versión de vos entendería que la disciplina vale más que la motivación. Quizás hoy tengas miedo de poner un límite, pero esa identidad que estás construyendo sabe que respetarse a uno mismo siempre tiene un precio y está dispuesta a pagarlo. Eso no significa que nunca vayas a sentir miedo. Significa que el miedo dejará de decidir por vos. Y hay algo más. No esperes que todos entiendan tu cambio.
Habrá personas que intentarán recordarte quién eras. Te dirán, vos antes no eras así, estás cambiado. Antes eras más divertido, ahora te crees diferente. Y en cierto modo, van a tener razón, porque justamente ese es el objetivo. No estás haciendo todo este trabajo para seguir siendo la misma persona. Estás construyendo una nueva identidad. Y toda transformación verdadera incomoda a quienes solo conocieron tu antigua versión. No te enojes con ellos. Simplemente entendé que cada persona habla desde la imagen que tiene de vos. Pero esa imagen no tiene por qué definir tu futuro. El único que puede decidir quién vas a ser de ahora en adelante, sos vos. Y esa decisión se toma todos los días, no una vez al año, no cuando empieza un nuevo mes, no cuando llega el lunes, se toma hoy. Y mañana volverás a tomarla. Y al día siguiente también, hasta que, un día, descubras que ya no necesitas esforzarte para actuar diferente. Porque esa nueva identidad dejó de ser un objetivo. Se convirtió en tu forma natural de vivir. Hasta ahora hablamos de cómo nace una identidad y de cómo empezamos a cambiarla. Pero ahora quiero mostrarte algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Porque construir una identidad fuerte no consiste solamente en cambiar la forma en la que pensás. Consiste en demostrarte, todos los días, que podés confiar en vos mismo. Y quiero detenerme un momento en esta idea, porque muchas personas creen que la confianza en uno mismo aparece cuando logran un gran resultado. Piensan, cuando consiga ese trabajo, voy a confiar más en mí. Cuando baje de peso, voy a sentirme seguro. Cuando tenga éxito, recién ahí voy a creer en mí. Pero la realidad funciona de otra manera. La confianza no nace del resultado, nace del cumplimiento. Cada vez que cumplís una promesa que te hiciste, aunque sea pequeña, tu mente empieza a decir, puedo confiar en esta persona. Y esa persona sos vos. Por eso, no subestimes los pequeños compromisos. Levantarte cuando dijiste que ibas a levantarte. Leer aunque sean 10 páginas. Salir a caminar cuando no tenés ganas. Apagar el celular para descansar. Hablar con respeto cuando podrías reaccionar con enojo. Todas esas acciones parecen insignificantes, pero juntas construyen una identidad sólida. Imagina que todos los días depositas una moneda en una alcancía. Al principio parece que no cambia nada, pero pasan los meses y descubrís que sin darte cuenta construiste algo valioso. La identidad funciona exactamente igual. Cada buena decisión es un depósito. Cada acto de disciplina fortalece tu carácter. Cada vez que elegís la paz en lugar del impulso, estás invirtiendo en la persona que querés llegar a ser. Y también ocurre lo contrario. Cada vez que rompes una promesa importante sin ninguna razón, cada vez que abandonás un hábito apenas aparece la incomodidad, cada vez que justificás lo que sabes que te hace daño, también estás construyendo una identidad, solo que en dirección opuesta. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Qué clase de persona estás construyendo con las decisiones que tomás todos los días? No con las decisiones grandes, con las pequeñas, porque son esas pequeñas elecciones las que terminan definiendo tu vida. Hay otra verdad que aprendí con el tiempo. Las personas con una identidad fuerte no son las que nunca caen, son las que vuelven a levantarse sin cuestionar quiénes son. Fracasar una vez no las hace sentirse fracasadas. Cometer un error no las convierte en un error. Recibir una crítica no destruye su valor. Porque entendieron que una experiencia no define una identidad. Y esa es una diferencia enorme. Cuando tu identidad depende de los resultados, vivís con miedo. Pero cuando tu identidad está basada en tus valores, los resultados dejan de controlar tu paz. Habrá días buenos, habrá días difíciles, habrá momentos donde todo parezca salir mal, pero seguís avanzando. Porque ya no caminás impulsado por la emoción del momento, caminás guiado por la persona que decidiste ser. Y quiero que recuerdes esta frase. La disciplina construye lo que la motivación nunca puede sostener. La motivación es bienvenida, nos inspira, nos impulsa, pero va y viene. La disciplina permanece. Y cuando la disciplina se convierte en parte de tu identidad,
Ya no necesitas convencerte cada mañana para hacer lo correcto. Simplemente actúas, porque esa ya es tu forma de vivir. Y ahí es cuando una identidad deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Hasta este momento, hablamos de cómo construir una identidad fuerte. Pero ahora quiero hablarte de algo que muchas veces destruye años de crecimiento en cuestión de días. Y ese algo es el entorno. Existe una frase muy conocida que dice, te pareces a las 5 personas con las que más tiempo pasas. Más allá de si el número es exacto o no, el mensaje sigue siendo verdadero. Porque las personas que te rodean terminan influyendo en la manera en la que pensás, hablas y actúas. Imagina por un momento que todos los días convivís con personas que viven criticando, que se quejan de todo, que creen que nada vale la pena, que se burlan de quien intenta mejorar. Aunque no quieras admitirlo, tarde o temprano, una parte de esa forma de ver la vida empieza a instalarse en tu mente. Y lo mismo ocurre al revés. Cuando te rodeas de personas que buscan crecer, aprender, construir y vivir con propósito, esa energía también empieza a transformarte. Por eso quiero que entiendas algo muy importante. Construir una identidad fuerte no significa únicamente trabajar sobre vos. También significa cuidar aquello que alimenta tu mente todos los días. No solo hablo de personas, hablo del contenido que consumís, de las conversaciones que escuchás, de la música que repetís constantemente, de las noticias que ocupan tu atención, de las redes sociales. Todo eso deja una huella. Quizás no lo notes hoy, pero con el paso de los meses termina moldeando la persona que sos. Por eso quiero hacerte otra pregunta. ¿Tu entorno está fortaleciendo la identidad que querés construir o está alimentando la persona que querés dejar atrás? Es una pregunta incómoda, pero muy necesaria, porque muchas veces queremos cambiar mientras seguimos viviendo exactamente en el mismo ambiente mental que nos llegó a sufrir. Seguimos consumiendo contenido que nos llena de miedo. Seguimos escuchando voces que nos dicen que no podemos. Seguimos rodeándonos de personas que solo hablan de problemas. Y después nos preguntamos por qué nos cuesta tanto mantener la paz. La respuesta es simple. No podés sembrar tranquilidad en una mente que todos los días alimentás con caos. Y quiero aclarar algo. Esto no significa alejarte de todas las personas que piensan distinto. Significa aprender a elegir conscientemente qué influencia permitís que permanezca en tu vida. Porque proteger tu identidad también implica proteger tu paz. Y hay otro aspecto del entorno del que casi nadie habla. El lugar donde vivís. No me refiero al barrio. Me refiero al espacio que habitás todos los días. Un escritorio ordenado, una habitación limpia, un lugar donde puedas leer, pensar o simplemente respirar unos minutos en silencio. Esos pequeños detalles también envían un mensaje a tu mente. Le dicen que tu vida merece cuidado, que vos mereces atención, que estás construyendo un nuevo comienzo. Tal vez hoy no puedas cambiar de ciudad, ni de trabajo, ni resolver todos tus problemas, pero sí podés empezar a cambiar el ambiente que creás alrededor de vos. Porque la transformación no siempre empieza con una gran decisión. Muchas veces empieza cuando apagás el ruido, cuando elegís el silencio, cuando dejás de alimentar aquello que debilita tu mente y comenzás a rodearte de todo lo que fortalece la persona en la que decidiste convertirte. Nunca olvides esto. La identidad crece en el ambiente que la alimenta. Por eso elegí con cuidado qué entra en tu mente. Porque aquello que repetís todos los días, con el tiempo, termina convirtiéndose en tu forma de vivir. Quiero hablarte ahora de algo que puede parecer contradictorio. Para construir una identidad fuerte, primero tenés que aceptar que nunca vas a ser una persona perfecta. Y esto es importante, porque muchas personas abandonan su transformación por una sola razón. Creen que un error borra todo el progreso que hicieron. Un día dejan de cumplir un hábito y piensan, ya arruiné todo. Una discusión los hace reaccionar como antes y enseguida dicen, al final sigo siendo la misma persona. Cometen un error y vuelven a tratarse con la misma dureza de siempre. Pero crecer no significa dejar de equivocarte, significa aprender a no definirte por tus errores.
Imagina a un escultor trabajando sobre una enorme piedra. Cada golpe del cincel parece insignificante. Algunas partes se rompen, otras no salen como esperaba. Sin embargo, él no abandona la escultura por un golpe mal dado. Sigue trabajando, porque sabe que está viendo una obra que todavía no terminó. Con tu vida pasa exactamente lo mismo. Vos también estás esculpiendo una nueva identidad, y habrá días donde sentirás que avanzaste mucho, y otros donde parecerá que no cambió absolutamente nada. Pero no confundas un mal día con una mala vida. No confundas un error con una identidad, porque una caída no tiene el poder de destruir a quien decidió levantarse. Hay algo que aprendí observando a las personas que realmente logran transformarse. No son las más inteligentes, ni las más talentosas, ni las que nunca fracasan. Son las que desarrollan una capacidad muy especial, la capacidad de volver al camino, sin importar cuántas veces se hayan desviado, porque entienden que el verdadero enemigo no es equivocarse. El verdadero enemigo es quedarse viviendo en el error. Y eso cambia completamente la perspectiva. Cuando aceptas que el proceso incluye tropiezos, dejas de castigarte y empezás a aprender, porque cada error puede enseñarte algo. Cada dificultad puede fortalecer una parte de tu carácter. Cada momento difícil puede convertirse en una oportunidad para responder de una manera diferente. Y ahí es donde la identidad empieza a consolidarse. No cuando todo sale bien, sino cuando la vida te pone a prueba. Quiero que pienses en un árbol. Los árboles más fuertes no crecieron protegidos del viento, crecieron enfrentándolo. Cada tormenta hizo que sus raíces buscaran más profundidad. Con las personas ocurre igual. Las dificultades no siempre llegan para destruirte. Muchas veces llegan para mostrarte cuánto creciste, para demostrarte que ya no reaccionás igual, que ya no vivís desde el miedo, que ya no necesitas la aprobación constante de los demás. Y aunque todavía te falte camino por recorrer, ya no sos la misma persona que eras hace un año. Quizás el cambio sea tan gradual que no lo notas, pero está ocurriendo. Por eso quiero invitarte a tener paciencia con vos mismo. La transformación profunda nunca fue rápida. Las raíces crecen en silencio. Los grandes árboles tardan años en desarrollarse, y las personas también necesitan tiempo para convertirse en aquello que soñaron ser. No te desesperes por llegar, disfruta el proceso, porque un día vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta de que aquello que hoy haces con esfuerzo se convirtió en una parte natural de quien sos. Y ese será el momento en el que entenderás que la identidad más fuerte no es la que nunca cayó, sino la que aprendió a levantarse una y otra vez, sin dejar de avanzar. Quiero terminar este video con una idea que, si realmente la haces parte de tu vida, puede cambiar la manera en la que te ves para siempre. La identidad no es algo que encontrás, es algo que construís. Durante mucho tiempo, quizás creíste que necesitabas descubrir quién eras, que algún día iba a llegar un momento de claridad absoluta, donde todas las respuestas aparecerían. Pero la realidad es diferente. No descubrís tu identidad esperando, la construís viviendo. La construís cada vez que elegís hacer lo correcto, aunque nadie te vea. La construís cuando cumplís una promesa que te hiciste a vos mismo. Cuando elegís la paz antes que el orgullo. Cuando preferís crecer antes que tener siempre la razón. Cuando decidís levantarte una vez más, aunque la vida te haya golpeado. Y quiero que recuerdes algo. Nunca vas a controlar todo lo que ocurra a tu alrededor. Habrá personas que no crean en vos. Habrá críticas. Habrá pérdidas. Habrá momentos de incertidumbre. Pero hay algo que nadie puede quitarte. La persona que decidís ser frente a cada una de esas circunstancias. Ahí está tu verdadero poder. No en controlar el mundo, sino en controlar tu respuesta al mundo. Y esa respuesta nace de tu identidad. Por eso, cuando una persona construye una identidad basada en valores como la disciplina, el respeto, la humildad, la paz y la perseverancia, empieza a vivir con una fortaleza que no depende de las circunstancias, porque entiende que su valor no cambia cuando recibe un elogio, pero tampoco disminuye cuando recibe una crítica. Su identidad ya no está sostenida por la opinión de los demás,
está sostenida por las decisiones que toma cada día. Y esa es una libertad que muy pocas personas llegan a experimentar. Quiero proponerte un pequeño desafío. Cuando termine este video, busca una hoja o abrí las notas de tu celular y responde una sola pregunta. ¿Qué clase de persona quiero ser de aquí a 5 años? No escribas cuánto dinero querés ganar, ni dónde querés vivir, ni qué cosas materiales querés tener. Escribí cómo querés ser. ¿Querés ser una persona más paciente, más disciplinada, más valiente, más generosa, más serena? Porque cuando definís con claridad la persona en la que querés convertirte, cada decisión empieza a tener un sentido diferente. Y cada paso, por pequeño que parezca, deja de ser un esfuerzo aislado para convertirse en parte de un propósito mucho más grande. Quiero dejarte con una última reflexión. La vida cambia, las personas cambian, las circunstancias cambian, pero una identidad construida sobre valores permanece firme incluso en medio de las tormentas. Y eso es exactamente lo que deseo para vos. Que construyas una identidad tan fuerte que ningún fracaso pueda destruirla, tan firme que ninguna crítica pueda quebrarla, y tan auténtica que nunca más necesites fingir ser alguien que no sos para sentirte aceptado. Si este episodio te ayudó, te invito a acompañarme en este camino, porque esto recién comienza. En el próximo video, vamos a hablar de uno de los pilares más importantes de toda transformación: los hábitos que construyen una vida extraordinaria. Porque una identidad fuerte necesita acciones que la sostengan todos los días. Gracias por estar una vez más en Conciencia Plena TV. Gracias por elegir crecer, incluso cuando el camino no siempre es fácil. Y recordá siempre esto: no te convierte en una persona nueva un gran cambio que haces una sola vez. Te convierte en una persona nueva la decisión de ser fiel a tus valores todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida tu mente, protege tu paz y seguí construyendo la identidad que nadie podrá romper jamás.